Desconectarse emocionalmente de alguien que marcó nuestra vida es uno de los mayores desafíos que podemos enfrentar. Aquí encontrarás lecciones profundas y prácticas que te ayudarán a cortar los lazos emocionales que te mantienen atado al sufrimiento sin perder tu esencia, tu dignidad ni tu capacidad de amar. Comencemos con el video. Lección 7. Acepta lo que está fuera de tu control. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, nos enseñó algo que parece sencillo, pero que encierra una profundidad inmensa. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Esta lección es la base de todo el proceso de desconexión emocional. Aquí es donde todo comienza y donde muchas personas se pierden. Cuando alguien a quien amas deja de amarte, cuando alguien en quien confías te traiciona o cuando alguien que te prometió el mundo decide marcharse, lo primero que debes hacer es aceptar que eso ya no está bajo tu control. No puedes obligar a nadie a quedarse. No puedes forzar a una persona a valorarte. Y definitivamente, no puedes controlar los sentimientos de los demás. El estoicismo nos invita a concentrarnos únicamente en aquello que sí está en nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras reacciones. Es como navegar en un barco en medio de una tormenta. No puedes cambiar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Desconectarte emocionalmente de alguien comienza cuando reconoces que gran parte del dolor nace de la ilusión de querer controlarlo todo. Sufres porque crees que podrías haber hecho algo diferente, que tal vez habrías podido evitar que esa persona se fuera. Pero, ¿de verdad podías hacerlo? Marco Aurelio decía, el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si continúas alimentando pensamientos de culpa, resentimiento y apego, seguirás siendo prisionero de algo que ya terminó. Hace falta valentía para aceptar que un ciclo llegó a su fin, y hace falta sabiduría para dejar de resistirse. Cada vez que vuelves a pensar en quien te dejó, fortaleces nuevamente ese dolor. Pero cuando te detienes, respiras profundamente y te dices, acepto aquello que no puedo cambiar. Das un paso enorme hacia la libertad emocional. No se trata de ser frío, se trata de ser consciente. No te desconectas de la persona, te desconectas de la idea de que esa persona te debía algo, de que tenía la obligación de quedarse o de que era la única capaz de hacerte feliz. La felicidad, como enseñaba Marco Aurelio, nace desde el interior. Se construye en el silencio de la mente y en la claridad de los principios. Deja de resistirte. Deja de intentar controlar lo que ya pasó. Y dirige tu mirada con serenidad hacia lo único que realmente está en tus manos. Tú mismo. Esta es la primera lección. Acepta lo que está fuera de tu control. Y verás cómo el peso de las emociones comienza a desvanecerse, igual que la niebla al amanecer. Lección 6. Deja de idealizar a la persona. Mira las cosas como realmente son. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo una verdad que muchos prefieren evitar. Si alguien peca contra ti, observa primero si tú cometes los mismos errores. Pero entre sus meditaciones también se esconde otra reflexión. No idolatres, no exageres. Mira a las personas como realmente son, no como tú las imaginaste. Cuando nos apegamos emocionalmente a alguien, muchas veces no nos aferramos a la persona real, sino a la imagen idealizada que construimos en nuestra mente. Solo vemos sus virtudes. Recordamos únicamente los momentos felices. Ignoramos las faltas de respeto, las decepciones y las palabras que nos hirieron. Es como pintar un cuadro y enamorarse de la propia pintura. Amás aquello que inventaste, no lo que realmente existe. Y por eso resulta tan difícil desconectarse emocionalmente, porque no estás soltando a una persona real. Estás soltando un sueño, una fantasía y una esperanza que construiste tú solo. Marco Aurelio nos recuerda, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. ¿Cuántas veces defendiste a esa persona cuando no lo merecía? ¿Cuántas veces justificaste acciones imperdonables solo para mantener viva tu ilusión? No se trata de odio ni de venganza, se trata de lucidez. Necesitas mirar de frente aquello que elegiste ignorar. Esa persona no era perfecta. También cometió errores contigo.
y quizá nunca te dio aquello que tanto esperabas. Tú creaste una versión de ella en tu mente, una versión más amorosa, más respetuosa y más comprometida. Pero esa versión solo existía dentro de ti. Desconectarse emocionalmente exige un acto de enorme valentía. Mirar la realidad sin maquillaje. Aceptar. Me equivoqué. Me hice ilusiones. Idealicé a alguien. Y está bien. Todos lo hacemos alguna vez. Es parte de la naturaleza humana. Pero el estoicismo no busca comodidad. Busca claridad. Marco Aurelio escribió: si sufres por algo externo, no es ese hecho lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre él. Pregúntate, ¿sufres por lo que esa persona realmente hizo? ¿O por lo que esperabas que hiciera? ¿Sufres por quien realmente es? ¿O por quien deseabas que fuera? Esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando ves la verdad, la ilusión pierde su brillo. La imagen se derrumba, y entre esos escombros aparece el primer paso hacia la libertad. Comprendes que no perdiste a un ángel. Perdiste a un ser humano imperfecto, como todos nosotros. Y quizá, solo quizá, mereces algo mucho mejor. Por eso deja de idealizar. Vaya a esa persona del pedestal. Mírala con los ojos de Marco Aurelio, con serenidad, objetividad y honestidad. Esta es la segunda lección. Mira las cosas como son, no como te gustaría que fueran. Lección 5. No alimentes el apego. Corta los lazos que tú mismo fortaleces. Marco Aurelio escribió una vez: el alma se tiñe del calor de sus pensamientos. Esta frase dice mucho más de lo que parece. Revela que todo aquello, en lo que piensas constantemente, termina moldeando quién eres. Y cuando hablamos de desconectarse emocionalmente, esta verdad adquiere un significado aún más profundo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces revives aquella conversación? ¿Cuántas veces vuelves a leer mensajes antiguos? ¿Cuántas veces visitas, aunque solo sea en tu mente, el perfil de esa persona? Cada pensamiento, cada recuerdo y cada mirada a sus redes sociales es como una gota de tinta que va coloreando tu alma. Sin darte cuenta, eres tú quien vuelve a sumergir el mismo paño en la misma tinta una y otra vez. Muchas veces, el apego ya no tiene que ver con la persona, sino con el hábito de pensar en ella. Te acostumbraste a su presencia dentro de tu mente. Y todos los días, sin darte cuenta, fortaleces ese vínculo invisible. Piensas en ella antes de dormir. Piensas al despertar. Piensas cuando escuchas una canción. Incluso piensas en ella cuando reina el silencio. Marco Aurelio nos recordaría que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo esperas liberarte si alimentas ese vínculo todos los días? ¿Cómo sanar una herida si insistes en tocarla con los dedos del recuerdo? Desconectarse emocionalmente exige disciplina, una disciplina que los estoicos valoraban por encima de casi todo. No se trata de fingir que nada ocurrió, se trata de entrenar la mente para dejar de buscar aquello que ya no existe. Cada mensaje que vuelves a leer te ata, cada fotografía que vuelves a mirar te ata, cada pensamiento que alimentas sin control te ata. Es necesario cortar esos lazos, no poco a poco, ni con dudas, sino con determinación. Debes crear un espacio mental donde esa persona ya no tenga lugar. Y ese espacio solo aparece cuando dejas de regar la planta del apego. Si quieres que el sentimiento desaparezca, deja de alimentarlo. Deja de observar, deja de imaginar conversaciones, deja de crear escenarios que nunca ocurrieron. Es como cualquier adicción. Cuanto más cedes, más dependiente te vuelves. Cuanto más resistes, más libre eres. Marco Aurelio decía: lo que no es bueno para la colmena, tampoco es bueno para la abeja. Si ese apego te debilita, te hiere y consume tu paz, entonces no te sirve. Y tienes el deber de desprenderte de todo aquello que debilita tu alma. No es crueldad, es protección, es sabiduría. La mente que busca paz necesita silenciar los ruidos que ella misma creó. Con el tiempo descubrirás que el silencio que antes parecía insoportable era, en realidad, el comienzo de tu verdadera libertad. Esta es la tercera lección. No alimentes el apego. Corta los lazos que tú mismo fortaleces. Lección 4. Redirige tu atención. Lo que crece es aquello que cultivas. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió:
La felicidad consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza y actuar con virtud. ¿Y qué significa eso? Cuando permaneces emocionalmente atado a alguien que te hirió, que se fue o que nunca correspondió a tus sentimientos, toda tu atención queda fijada en ese vacío. Riegas la ausencia todos los días. Y entonces la ausencia crece. El dolor crece. El peso sobre tus hombros también crece. Todo porque, sin darte cuenta, alimentas la oscuridad con la luz de tu propia conciencia. El estoicismo enseña que eres el jardinero de tu mente y que cada pensamiento es una semilla. Si cultivas recuerdos, resentimientos, Oposiciones y nostalgia. cosecharás confusión, ansiedad y sufrimiento. Pero si plantas semillas de virtud, propósito y acción, transformarás tu jardín interior, transformarás tu mundo. Marco Aurelio también escribió: el alma se convierte en aquello que contempla. Pregúntate, ¿en qué has estado fijando tu mirada? Desconectarte emocionalmente exige cambiar el foco de tu atención. No se trata simplemente de olvidar. Se trata de llenar tu mente con aquello que realmente vale la pena. Leer, estudiar, trabajar, hacer ejercicio, meditar, crecer como persona, no como una forma de escapar del dolor, sino como una forma de transformarte. La pérdida duele, pero prolongar innecesariamente. El sufrimiento suele depender de dónde decides poner tu energía. Cada día debes elegir conscientemente hacia dónde dirigir tu mirada. ¿Seguirás mirando el pasado que te rompió o mirarás el presente que te ofrece la oportunidad de reconstruirte? Los estoicos no eran personas insensibles, eran personas estratégicas. Sabían que la mente necesita una dirección, porque cuando no la diriges, ella vaga, y cuando vaga, casi siempre regresa al lugar donde más duele. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones y epidemias. Sin embargo, encontró paz en medio del caos. ¿Cómo lo consiguió? Dirigiendo constantemente su atención hacia aquello que dependía de él: el deber, el honor, la virtud y el bien. Tú también puedes hacerlo. No será fácil, pero es necesario, porque cada día que eliges pensar en alguien que ya no piensa en ti, es un día que jamás volverá, y la vida es demasiado corta para desperdiciarla viviendo en la ausencia de quien ya siguió su camino. Redirige tu atención. No alimentes el vacío, alimenta la luz. La dirección de tu mirada será también la dirección hacia la que caminará tu alma. Esta es la cuarta lección. Lo que crece es aquello que cultivas. Elige con sabiduría qué semillas plantar en tu mente. Lección 3. Refuerza tu identidad. No eres aquello que perdiste. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Esta frase vuelve a aparecer aquí porque, cuando alguien se marcha, no solo se lleva su presencia, también se lleva expectativas, se lleva planes. Y si no tienes cuidado, puede hacerte creer que también se llevó una parte de tu identidad. Es normal que después de una ruptura o de una decepción emocional, sientas un gran vacío, que tengas la sensación de que algo dentro de ti desapareció. Pero el estoicismo te recuerda una verdad esencial. No eres aquello que perdiste, eres aquello que permanece. Tu esencia no depende de una relación. Está en los principios que eliges vivir, en las acciones que repites cada día, en las decisiones que tomas cuando nadie te observa. Marco Aurelio afirmaba que el carácter de una persona se revela por las cosas que decide evitar. Y quizá hoy debas evitar algo fundamental: no definir tu existencia por aquello que te fue arrebatado. Puede que hayas perdido a alguien, pero no perdiste tu capacidad de amar. No perdiste tu dignidad, no perdiste tu fortaleza. Y tampoco perdiste la capacidad de levantarte una vez más. El estoicismo no niega el sufrimiento. Enseña que el sufrimiento puede convertirse en el fuego que forja una nueva versión de ti. El dolor es inevitable, pero también puede ser una oportunidad para reconstruirte. Una oportunidad para recordar quién eres cuando desaparecen las ilusiones y el afecto no correspondido. No eres el rechazo, no eres el abandono, no eres el silencio de quien decidió marcharse. Eres aquello que permanece cuando todo lo demás termina. Y eso es precisamente lo que debes fortalecer. Cada día tienes la oportunidad de reconstruirte.
de reforzar una identidad basada en la virtud, los valores y la claridad. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para impresionar a los demás. Las escribió para recordarse a sí mismo quién era en medio del dolor, el caos y las pérdidas. Haz lo mismo. Escribe para ti. Habla contigo. Recuérdate cada día que tu vida no terminó cuando esa persona se fue. Tal vez en realidad fue allí donde comenzó, sin dependencia, sin ilusiones, sin miedo. La persona se marchó, pero tú permaneces. Y eso es lo único que realmente importa ahora. Respiras, sientes, y tienes el poder de reconstruir tu propia vida. Por eso, no te definas por lo que perdiste. Refuerza cada día el recuerdo de tu verdadera esencia. No eres aquello que te fue quitado. Eres aquello que decides seguir siendo, a pesar de todo. Esta es la quinta lección. Refuerza tu identidad porque no eres lo que perdiste. Eres lo que permanece. Lección 2. Acepta la impermanencia. Todo lo que comienza, termina. Marco Aurelio se repetía constantemente una verdad dura, pero profundamente liberadora. Todo lo que nace muere. Todo lo que cambia desaparece. Todo es transitorio. Era emperador. Tenía poder, gloria y ejércitos. Y aún así reflexionaba todos los días sobre la muerte, el cambio y el final de todas las cosas, porque comprendía que gran parte del sufrimiento nace de nuestra negativa a aceptar lo que es natural. Y nada es más natural que el final. Las relaciones terminan, los sentimientos cambian, las personas se transforman, las promesas pueden romperse, y debemos aceptar esa realidad no como una tragedia, sino como parte del flujo natural de la vida. Sufres porque querías que fuera eterno, porque esperabas que aquello que comenzó jamás terminara. Pero esa expectativa no es racional, es emocional, es humana. Y según los estoicos, también es una de las principales fuentes del sufrimiento. El apego a la permanencia nos mantiene encadenados al dolor. La aceptación de la impermanencia, en cambio, nos devuelve la libertad. Marco Aurelio escribió: observa constantemente que todo es fruto del cambio y acostúmbrate a la idea de que la naturaleza ama transformar todas las cosas. Entonces, ¿por qué insistes en mantener vivo un vínculo que la propia realidad ya terminó? ¿Por qué tanta resistencia a aceptar lo que ya acabó? Tal vez piensas que aceptar el final significa negar que aquello fue hermoso. Pero eso es una ilusión. El valor de lo vivido no depende de que dure para siempre. Depende de lo que significó en ese momento, en esa etapa de tu vida. Nada necesita ser eterno para haber sido verdadero. Nada necesita continuar para haber valido la pena. Y precisamente por eso puedes dejarlo ir. Aceptar la impermanencia no significa renunciar al amor. Significa comprender que el amor, como todas las cosas, también tiene ciclos. No le exiges a una flor que permanezca florecida para siempre. La admiras mientras florece, y cuando se marchita, la aceptas con respeto y continúas tu camino. Haz lo mismo con tus sentimientos, con tus relaciones, con tus historias. No arrastres los recuerdos como si fueran cadenas. Suéltalos. Abraza el cambio como parte natural de la existencia. El estoicismo no niega el valor del pasado, solo enseña a dejar ir cuando llegue el momento. Y ese momento ha llegado. Marco Aurelio sabía que incluso él, el emperador de Roma, sería olvidado algún día. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer que algo en nuestra vida escapará a la transitoriedad? Esta es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más liberadoras. Porque cuando aceptas que todo termina, dejas de resistirte. Y cuando dejas de resistirte, por fin comienzas a sanar. Esta es la sexta lección. Acepta la impermanencia, porque todo lo que comienza, algún día termina. Lección 1. Sustituye la expectativa por la realidad. Mira las cosas como son, no como deseas que sean. Marco Aurelio, con su lucidez serena y profundamente liberadora, escribió: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino al juicio que haces sobre ella. Y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. Estás atado a alguien, pero pregúntate, ¿estás atado a la persona real o a la idea que creaste de ella? ¿Cuántas veces has vuelto mentalmente a lo que pudo haber sido?
¿Cuántas veces imaginaste una historia que solo existía en tu mente? ¿Cuántas veces distorsionaste la realidad para seguir creyendo que esa persona era exactamente lo que querías ver? Esa es una trampa peligrosa. No sufres por lo que ocurrió, sufres por lo que esperabas que ocurriera. Y el estoicismo nos enseña que la expectativa es uno de los mayores enemigos de la paz interior. Es ella la que te impide ver la realidad tal como es. Esperabas reciprocidad, pero recibiste indiferencia. Esperabas compromiso, pero encontraste excusas. Esperabas un afecto constante, pero recibiste ausencia. Y aún así, sigues mirando a esa persona con los ojos de quien todavía espera algo. Marco Aurelio te diría, no imagines lo que no existe. Enfrenta la realidad tal como es. Mirar la verdad duele, pero también libera. Es necesario observar sin el filtro de la necesidad emocional, sin los lentes de la ilusión, sin el maquillaje de la nostalgia. Mira a esa persona tal como es, con sus ausencias, sus errores, sus contradicciones y sus limitaciones. Y sobre todo, observa en quién te convertiste al insistir en una relación que ya no te hacía bien. Tal vez no estés aferrado a la persona, tal vez estés aferrado a la idea que construiste sobre ella, a un personaje creado por el deseo y no por la realidad. El verdadero desprendimiento emocional exige este choque con la verdad. Y los estoicos nunca huyeron de esa verdad. La buscaban, porque sabían que solo la verdad puede hacer libre al ser humano. Deja de justificar lo injustificable. Deja de romantizar el desprecio. Deja de proteger a quien nunca te protegió. Sustituye las fantasías por la realidad. Puede doler durante unos días, pero esa verdad puede sanar tu vida para siempre. Mereces mirar con claridad. Mereces la ligereza de dejar de cargar un peso que ya no existe. Mereces salir de la prisión que tú mismo construiste con los ladrillos de la expectativa. Marco Aurelio escribió, nada es más valioso que vivir el momento presente con sobriedad y verdad. Así que deja de visitar un futuro que nunca llegó, y deja de vivir en un pasado que solo sobrevive dentro de tu imaginación. Lo que te hace sufrir no es la persona, es la imagen que construiste de ella. Esta es la séptima y última lección. Sustituye la expectativa por la realidad. Mira las cosas como son, no como deseas que sean. Conclusión. Desconectarse emocionalmente no significa dejar de sentir. Significa dejar de sufrir por aquello que ya no depende de ti. Significa aceptar la realidad con valentía, abandonar las ilusiones y recuperar el control sobre tu propia mente. Ese es el camino que Marco Aurelio nos dejó, un camino de serenidad, fortaleza y libertad interior. Recuerda siempre, no puedes controlar las decisiones de los demás, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué pensamientos alimentar, qué valores practicar y qué persona elegirás ser a partir de hoy. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir aquello que se fue y comienzas a construir aquello que permanecerá para siempre, tu carácter, tu paz y tu libertad. Que estas 7 lecciones no sean solo palabras, sino principios para tu vida. Porque la verdadera victoria no consiste en recuperar a alguien que se marchó. La verdadera victoria consiste en recuperarte a ti mismo.